Buenas tardes a todos. Les habla Nicolás Díaz, de la firma Nicolás Pareja y Asociados, Abogados. Les damos la bienvenida a nuestra primera Masterclass, Aprender a Emprender, claves legales para iniciar tu negocio. Estamos muy contentos y agradecidos con su participación. Hemos diseñado este espacio para que puedan conocer algunas herramientas legales de utilidad para sus empresas o proyectos, teniendo en cuenta que aquí en nuestra firma tenemos un equipo multidisciplinario, experto en la materia y dispuesto para apoyarlos en cada etapa de sus negocios o proyectos. Bueno, ahora bien, antes de iniciar, les agradeceríamos tener en cuenta las siguientes instrucciones para que la Masterclass avance de una manera ordenada y fluida. El primero es que al finalizar la presentación tendremos el espacio para escuchar y contestar preguntas. No obstante, si les surge alguna pregunta importante en el desarrollo de la presentación, la sugerencia es que la manden por vía chat. Y entonces vía chat se puede ir leyendo y se puede ir de pronto ajustando la presentación a las inquietudes que surgen. Una segunda recomendación importante es mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias y desconcentración en la presentación, ¿sí? También es importante que tengan en cuenta que al finalizar la presentación tendremos un ebook que estaremos enviando a ustedes para que puedan repasar lo visto en la Masterclass. Bueno, ahora sí, para entrar en materia y comenzar con nuestra Masterclass, voy a presentarles a nuestro querido colega y amigo Haroldo Antonio Baena Pinedo. Él es abogado, miembro de la firma, con amplia experiencia en temas comerciales, incluyendo estos de emprendimiento, obviamente, y asesora a clientes en temas relacionados con eso, con emprendimientos, en asuntos contractuales, corporativos y comerciales. Entonces, ahora le pido el favor a Haroldo que dé la cara, que encienda su cámara y, por favor, que comience la Masterclass. Buenas tardes. Como lo señaló Nico, mi nombre es Haroldo Baena. Soy abogado especialista en Derecho Comercial. Llevo 12 años en la firma y me dedico más que todo al área de Derecho Comercial, Derecho Societario específicamente y Derecho Inmobiliario. Entonces, bueno, como el tema es cómo empezar a emprender tu negocio, vamos aquí a darle unas pequeñas orientaciones muy generales y para que ustedes de pronto vean lo que se necesita cuando quieran emprender su negocio de una forma más formal a través de una sociedad. ¿Y eres malo? Bueno, ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Bueno, el tema es aprender a emprender, claves legales para iniciar su negocio. Lo primero que tenemos que decirles es que el tema de emprendimiento lo podemos hacer tanto como persona natural o como sociedad. Ambos enmarcados dentro del género que es ser un empresario. La persona natural es la que realiza directamente las actividades comerciales que establece el Código de Comercio en su artículo 20. Cualquier persona que realice una actividad de las señaladas en este artículo 20, que taxativamente son 19, es considerado comerciante como persona natural, que puede ejercer la actividad de comercio sin ningún tipo de impedimento. ¿Qué se necesita para ser comerciante? Además de persona natural, además de realizar cualquiera de las actividades señaladas en el Código de Comercio,
para realizarlo de una forma formal, valga la redundancia, se tiene que registrar en el registro mercantil, que no es más que registrarse en la Cámara de Comercio con sede en donde él tenga su domicilio. Y él puede registrar uno o varios establecimientos de comercio o no registrar establecimientos de comercio, sino registrarse como persona natural. El comerciante persona natural, para registrarse, debe diligenciar una serie de formularios que se encuentran en la Cámara de Comercio, y hoy en día con la virtualidad lo podemos descargar. Y en ese formulario lo que tenemos que hacer es diligenciar nombre, documento de identidad, actividades que va a realizar. Esto es importante con las actividades porque esas actividades tienen un código SIU que se cruza la información con la DIAN para el tema de las responsabilidades tributarias de esa actividad que está realizando. Si quiere registrar un establecimiento de comercio, debe realizar lo que se llama la búsqueda de la homonimia. Es que ese establecimiento de comercio no esté registrado, por ejemplo, aquí en Cartagena o en cualquier otra cámara de comercio del país, porque no se lo van a registrar porque existe homonimia. Con esto queda registrado un comerciante de persona natural. O sea, es algo sencillo, siempre cumpliendo con lo que establece el Código de Comercio. Bueno, ya entrando en materia de sociedad, la sociedad no es más, bueno, que una unión de personas naturales o personas jurídicas que se agrupan para desarrollar un objeto social. Aunque hoy en día existe la posibilidad de sociedades de una sola persona, que viene desde la empresa unipersonal que fue creada con la ley 222 de 1995 y hoy en día con las sociedades por acciones simplificadas. Antes de que se me pase, existen sociedades de hecho. Son aquellas sociedades en que se reúnen, se agrupan personas, pero no se registran en la Cámara de Comercio, porque no lo quieren. Entonces ahí quien responde patrimonialmente son las personas agrupadas. Hay sociedades irregulares, que es cuando las personas se reúnen, constituyen la sociedad mediante documento público o documento privado, pero no se registran en la Cámara de Comercio. Para ellos, internamente, existe una sociedad y hay una responsabilidad, pero frente a terceros, quienes responden son los asociados o los socios, porque no hay una persona jurídica todavía formalmente creada porque no está registrada frente a terceros. Y la sociedad regular es la que cumple con todos los requisitos. Se constituyen, registran en el documento privado de escritura pública, en el registro mercantil y en los demás registros necesarios. Y ahí se constituye una persona jurídica diferente a las personas que lo conforman. Cuando yo quiero constituir una sociedad, en Colombia existen varios tipos de sociedad, que son las que tenemos señaladas aquí en la presentación. Hoy en día, la que más se utiliza es la sociedad por acciones simplificadas, porque más adelante les señalaré las ventajas que tienen, son un poco más flexibles. Las otras sociedades son las sociedades que vienen desde nuestro Código de Comercio, que data de 1970. Entonces, son un poco más rigurosas. Están las sociedades colectivas, que son las sociedades que son mínimo 2 personas, en donde se asocian o se unen para desarrollar un objeto social, pero responden patrimonialmente con su patrimonio. O sea, la responsabilidad recae en la persona que la conforma. Las sociedades anónimas son aquellas que son sociedades de capital, que no, lo que interesa no tanto es la calidad de las personas, sino el aporte del capital, y son mínimo 5 personas. Con este aporte que se hace, estas sociedades tienen un capital que está conformado por un capital tripartito, que es un capital autorizado, que es el ideal que va a querer la sociedad, a donde va a querer llegar, que se puede cumplir o no se puede cumplir, no es una meta que se tiene que alcanzar obligatoriamente. Un capital suscrito, que es lo que yo me comprometo
a aportar realmente en la sociedad. Un ejemplo, si tengo una sociedad con un capital autorizado de 100 millones de pesos, tengo que suscribir obligatoriamente 50 millones de pesos. Y un capital pagado, que es lo que realmente pago al momento de asociarme, que tiene que ser la mitad del capital suscrito. Y para esto tengo un plazo de 2 años para cancelarlo. Aquí los socios, los accionistas, responden hasta el monto de su aporte. Si yo aporté 5 millones de pesos, respondo hasta 5 millones de pesos. A diferencia de las sociedades limitadas, que son sociedades de personas, en donde también requiere un mínimo de 2 personas, de 2 socios, un máximo de 25, porque si supero el tope de los 25, estoy en causal de disolución y tengo que transformarme en un tipo societario acorde a que respete este número de socios. Lo mismo que en las sociedades anónimas, si llego a disminuir el número mínimo de socios, tengo que transformarme a otro tipo societario, conseguir otro accionista o estoy en causal de disolución. Las sociedades limitadas responden hasta el monto de su participación. ¿Qué quiere decir? Que si mi participación equivale al 50%, independientemente del dinero que aporté, del porcentaje, de la cuota que aporté, respondo por el porcentaje que tengo. Las sociedades por acciones simplificadas surgieron a través de la ley 1258 del 2008, que fue para acomodar las sociedades a la realidad de su momento. Permiten sociedades de una sola persona, pueden hacer acuerdos de accionistas. O sea, se acomoda al negocio real que yo quiero realizar. No necesito junta directiva, a diferencia de las sociedades anónimas. No necesito revisor fiscal, a diferencia de las sociedades anónimas. El capital también es autorizado, suscrito y pagado, pero no tengo que cumplir con los límites establecidos para las sociedades anónimas. Si tengo un capital autorizado de 100 millones, puedo pagar solamente, suscribir y pagar 1 millón de pesos. Tengo 2 años para hacerlo, para equiparar tengo 2 años para que el capital pagado sea igual al capital suscrito, pero no tengo la obligación de llevar al capital autorizado. La empresa unipersonal, como su nombre lo indica, es una empresa de una sola persona que fue creada con la ley 222 del 95 para aquellas personas que no querían asociarse o no tenían que buscar a otra persona porque realmente el negocio era de uno. Ya hoy en día, con el tema de las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades unipersonales se han disminuido bastante. Yo personalmente, aquí en nuestra oficina, yo creo que yo tengo más de 10 años que no creo una empresa unipersonal. Las sociedades comanditas es una mezcla en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades colectivas. Existen 2 tipos de socios. Un socio gestor, que es el que administra, responde con su patrimonio, y un socio comanditario, que es el que aporta el dinero. Bueno, antes de seguir con este punto, yo hoy en día, las sociedades por acciones simplificadas son tan flexibles que yo puedo crear una sociedad por acciones simplificadas manteniendo el esquema de una sociedad comanditaria. Es decir, que creo acciones tipo A, tipo B, en donde las acciones tipo A son las acciones de administración y las acciones tipo B son las acciones de capital. Estas sociedades son constituidas muy comúnmente como sociedades patrimoniales de familia, en donde papá y mamá quieren blindar el patrimonio familiar y establecen como capitalistas a los hijos y ellos son los administradores hasta que ellos fallezcan. Cuando yo voy a constituir una sociedad, independientemente del tipo de sociedad que yo vaya a constituir, tengo que constituirla mediante documento privado o escritura pública. Pero si dentro del aporte que yo realizo hay un inmueble, sea cual sea el tipo de sociedad que yo constituya, tengo que hacerlo por escritura pública, porque en nuestra legislación, toda transferencia de dominio de bienes inmuebles se hacen por escritura pública y la registro tanto en Cámara de Comercio como en instrumentos públicos para que se transfiera el dominio del accionista que lo aporta
o del socio que lo aporta a la sociedad. Cuando yo constituyo la sociedad, sea por documento privado o por escritura pública, necesito unos requisitos mínimos. En las sociedades del Código de Comercio están señaladas en el artículo 110 del Código de Comercio. A grosso modo, ¿qué son? El nombre, identificación y domicilio de las partes. Domicilio de la sociedad. Nombre de la sociedad. Objeto social, que el objeto social no es más que las actividades que va a realizar la sociedad. En las sociedades del Código de Comercio tenía que ser taxativo las actividades que iba a realizar. Actividad que no esté dentro de mi artículo de los estatutos como actividad a desarrollar en el objeto social, no la puedo realizar. A diferencia de las sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades por acciones simplificadas tienen un párrafo general en todas, que puede realizar cualquier acto lícito de comercio. Ya, con yo señalar eso, puedo ejercer cualquier tipo de actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad, si tú quieres licitar, si quieres de pronto realizar algún tipo de negociación, es preferible que además de esa frase que te acabo de señalar, establezca las actividades que quieres realizar a manera específica y a manera general. También uno puede establecer prohibiciones a la sociedad en ese mismo objeto social para todo tipo de sociedades. Por ejemplo, que la sociedad no puede ser garante de obligaciones de terceros. ¿Con eso qué se hace? Se busca que si un representante legal que sea ajeno a la sociedad pueda disponer libremente del patrimonio de la sociedad, siendo garante, codeudor, fiador, por así decirlo, de obligaciones de terceros. Dentro de eso también lo tengo que establecer en el documento privado de una sociedad por acciones simplificadas, porque es todo lo que requiere la sociedad. El representante legal, las facultades del representante legal, si va a tener limitaciones, la administración de la sociedad. En las sociedades por acciones, el máximo órgano social es la Asamblea General de Accionistas. Y en las sociedades limitadas, en las sociedades de personas, la Junta de Socios. Una recomendación que debemos dar es que siempre tienen que indagar el nombre de la sociedad que quieren colocar. Porque como se lo señalé con las personas naturales, si hay homonimia, sea en Leticia, no se las van a registrar. Y cuando ustedes van a consultar una homonimia que lo hacen en la página de comercio, en Confecámara, que se llama RUE, Registro Único Empresarial, Identidades sin ánimo de lucro, tienen que señalar el nombre sin el tipo societario. Un ejemplo, Nicolás Pareja y Asociados Abogados. Así se hace la investigación. No con el SAS, no con limitada, porque esto limita la búsqueda. Los domicilios, el domicilio principal, y si quieren tener agencias, sucursales, todo lo tienen que establecer. Y se registra en la Cámara de Comercio, donde tendrá sede el domicilio social. Hoy en día, ustedes pueden constituir una sociedad con domicilio, un ejemplo, en Cali. Lo hacen aquí en Cartagena, radican los documentos en la Cámara de Comercio. Hay un servicio que se llama RUE, Registro Único Empresarial, y la Cámara de Comercio de Cartagena recibe los documentos y vía interna, por virtual, lo envía a la Cámara de Comercio de Cali, y Cali se realiza su registro. Ya. Dentro de los estatutos sociales, ustedes es importante que regulen las reuniones del órgano social. Nos hemos dado cuenta en la experiencia que si ustedes quieren constituir una sociedad, vienen, cogen unos estatutos que están en el modelo Minerva o van a la Cámara de Comercio y les regalan unos estatutos y los crean. Cada sociedad es única, por más que ustedes tengan actividades que son similares a otras. Ustedes tienen que regular su actividad. ¿Por qué? Porque es que sus estatutos
va a ser como el riel del ferrocarril, por donde se tienen que movilizar. Y esos estatutos los tienen que conocer, porque cogen, firman, los registran en Cámara de Comercio y después llegan y los engavetan. Y más nunca saben de sus estatutos. En los estatutos se establece quién es el representante legal, las facultades del representante legal, si va a tener limitación, los quórum, las reuniones de la Junta de Socios y de las asambleas, o sea, del máximo órgano social y de las juntas directivas en aquellas sociedades que tengan junta directiva. Por regla general, la ley establece que un año calendario de 1 de enero a 31 de diciembre es un año fiscal y las sociedades tienen que reunirse por regla general dentro de los 3 primeros años de su ejercicio. Pero nada me impide a mí que una sociedad pueda tener 2 ejercicios contables, 2 ejercicios dentro de un año, o que yo me reúna en abril. Yo en mis estatutos establezco las reglas para reunirme, la forma de la convocatoria, quién convoca, cuándo convoca, cómo se convoca. Todo eso se establece en los estatutos. Y es importante que tanto los accionistas como el representante legal, que son los administradores junto con la junta directiva, conozcan sus estatutos, porque si no lo conocen, cualquier decisión que tomen que no haya sido aprobada conforme a una reunión mal convocada, un quórum que no era, es una decisión que es ineficaz o en algunos puntos se podría hablar de una nulidad. Dentro de las ventajas de la sociedad de operaciones simplificada, como se lo señalamos, que puede ser una sociedad de una sola persona, puede ser un término indefinido, porque las sociedades del Código de Comercio tienen que tener un término definido. Entonces eso hacía que yo constituyera una sociedad de 20 años y como no me aprendía mis estatutos, se me olvidaba que la sociedad se me vencía, el término de duración se me vencía el 31 de marzo del 2022, ya el 1 de abril del 2022 estoy en causal de disolución. Entonces, una de las ventajas es que creo un término indefinido para no tener que estar pendiente de eso. Puedo tener uno o varios representantes legales. Es importante, una de las cosas que más vemos, bueno, antes de venir a trabajar aquí con el doctor Nicolás, fui funcionario de Cámara de Comercio y una de las cosas por las que más se devuelven documentos en la Cámara de Comercio es que la sociedad tiene un representante legal y vienen y nombran representante legal principal y suplente. Tú no puedes nombrar un suplente si no lo tienes creado el cargo. Tienes que crear primero el cargo. Y dentro de lo que nosotros recomendamos es que siempre la sociedad tenga por lo menos un suplente, porque uno no sabe qué le pueda pasar al principal y la sociedad en ese momento en que el representante legal no se encuentra, está acéfala, no tiene representación, no pueden tomar decisiones, entonces hay que convocar a una asamblea, designar, y hay negocios que se pueden perder por no tener un representante legal. En las sociedades por acciones es obligatorio tener junta directiva. Aquí en la sociedad por acciones simplificadas no es necesario. Yo la puedo crear el cargo de revisoría fiscal y si quiero no los designo. Cuando ya yo vea la necesidad, los designo. A menos que sea obligatorio por los ingresos del año inmediatamente anterior, por los topes que establece la ley, ahora se me pasa el número de la ley, que es la ley que regula a los contadores, establece cuál es el monto de ingresos en el año anterior que obligan a que la sociedad tenga revisoría fiscal. En ese caso, la designación se hace con fundamento en la ley. Así yo no tenga el cargo creado, lo puedo hacer. Si yo constituí una sociedad en donde aporté bienes inmuebles que hay en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, tengo que registrarlo en todas esas oficinas de instrumentos públicos para que pueda realizarse la transferencia de dominio. Cuando yo constituí la sociedad, la Cámara de Comercio me entrega el certificado de existencia y representación legal. Hoy en día la Cámara de Comercio tiene convenio con la DIAN y ahí mismo se asigna el RUT.
pero no está de más que el contador de la empresa, porque el contador es importante dentro de la sociedad, haga la actualización de RUT en la DIAN. ¿Por qué les digo que el contador es importante? Porque apenas ustedes constituyen la sociedad, hay un socio adicional que es el Estado a través de la DIAN. Vienen las declaraciones de renta, las declaraciones de IVA, y cualquier omisión en ese punto le genera sanciones, y por lo general hemos visto casos en que la DIAN se lleva la mayoría del dinero de la sociedad si ustedes no llegan a cumplir con su obligación. Ya no. Sí, bueno, pasa. Bueno, bueno, si tienen algunas dudas, o sea, podemos empezar a absorberla, porque a grosso modo es cómo se constituye una sociedad. ¿Cómo es el mejor momento para pasar de persona natural a sociedad? Eso te lo determina los negocios que estés realizando y qué tanto quieres tú salvaguardar tu patrimonio, porque si tú realizas negocio como persona natural, tu patrimonio es el que está en juego. Ya, si Dios no lo quiera, tú llegas a quedar mal en un negocio, tú tienes inmuebles a tu nombre, tienes activos, el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. O sea, ellos te pueden demandar a ti como persona natural y puedes llegar a perder todo lo que tú tengas. En cambio, si tú constituyes una sociedad, el patrimonio que está en juego, por así decirlo, es el de la sociedad. Y siempre y cuando tú actúes de buena fe, vas a responder a través de la sociedad. Y al momento de liquidar la sociedad, porque ya definitivamente el negocio no da, tú vas a cancelar las deudas hasta donde haya dinero. Si no hay más dinero, ya tú no vas a responder más allá de lo que señalamos al principio, por el monto de tu aporte, por el monto de tu participación. Eso sí, siempre y cuando hayas actuado de buena fe, porque cuando una persona actúa de mala fe, se levanta lo que en derecho aquí llamamos el velo corporativo y pueden llegar a tu patrimonio, porque lo que están sancionando es el mal proceder de esa persona a través de una sociedad. Las empresas unipersonales siguen existiendo porque no han sido derogadas. Que no sean muy utilizadas ya es otra cosa, porque existen las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, al yo tener una sociedad por acciones simplificadas que me permite una mayor flexibilidad en torno a las actividades a realizar, al riesgo de hasta dónde está en juego mi patrimonio, es mejor constituir una SAT. ¿Por qué? Porque en las sociedades, en las empresas unipersonales, la persona respondía con su patrimonio muy parecido a las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces estaba en juego, el riesgo era mayor. Entonces, ya teniendo una sociedad por acciones simplificadas, la mayoría de las personas optan por constituir una sociedad por acciones simplificadas unipersonal. Pero eso no ha derogado las empresas unipersonales. Que estén en desuso es otra cosa, pero si yo quiero constituir una EU, la puedo constituir. Bueno, mientras vienen otras preguntas, si quieren les doy un bosquejo de cómo tendrían que hacer para constituir una sociedad. Sea unipersonal, o sea, sea una sociedad por acciones simplificadas unipersonal o con uno o más accionistas. Lo primero es ponerse de acuerdo en las actividades a realizar. Ponerse de acuerdo en el nombre que va a tener la sociedad. Importante, el aporte que van a realizar, sea en dinero o sea en especie, y los porcentajes de participación que tendrá esos accionistas o esos socios dentro de la sociedad.
también pueden hacer aportes de industria, que es el conocimiento que tienen en determinada área, y yo, en la medida que voy desarrollando mi actividad, voy ganando un porcentaje dentro del capital. Es importante establecer dentro de los quórum cómo van a ser las votaciones, en el sentido de establecer si van a ser pluralidad o unilateralidad. Un ejemplo, si yo coloco unilateralidad, yo tengo el 90% de participación y mi socio tiene el 10%, pero yo establezco que se requiere la mitad más uno del capital, se requiere un número plural de acciones que representen la mitad más uno del capital. A pesar de que yo tengo el 90% y él tiene el 10%, si yo digo que sí y él dice que no, la decisión no está aprobada porque se requiere pluralidad. Entonces, por regla general, recomendamos que en este tipo de sociedades establezca que no se requiere un número plural de acciones para que no haya bloqueo. Porque si uno dice que sí y otro dice que no, la decisión está bloqueada. Ponerse de acuerdo en el nombre, o sea, todo lo que se requiere en los estatutos. Una vez lo haga, tenemos que firmar el documento privado de constitución, autenticarlo o ponerle nota de presentación personal y dirigirnos a la Cámara de Comercio con sede en el domicilio social. Si es por escritura pública, ir a la notaría, firmar la escritura pública y registrarla en la Cámara de Comercio. Diligenciando los formularios. En la Cámara de Comercio les van a dar varios formularios. El formulario de matrícula mercantil, que en términos generales contiene el nombre de la sociedad, la dirección de la sociedad, la dirección y el domicilio. Tenemos una de las cosas que confunde es que asimilan dirección con domicilio. Domicilio es la ciudad o el municipio donde están la sede social, y la dirección es donde van a llegar las notificaciones. Diligenciar los formularios tienen que ser firmados por el representante legal o por el apoderado si ustedes otorgan poder. También les van a entregar un formulario para el registro del establecimiento de comercio. No es obligatorio que yo tenga un establecimiento de comercio registrado. Yo puedo constituir una sociedad y no tener establecimiento de comercio en un principio. Después lo puedo matricular. Si lo voy a tener, diligencio el formulario que me establece la Cámara de Comercio. El formato de ubicación de usuario para que la Cámara de Comercio los pueda notificar si hay algún error o algo que se pueda subsanar sin necesidad de devolverles el documento. También hay que señalar la dirección de notificaciones judiciales, que debe coincidir con la que está en los estatutos. Bueno, ¿qué diferencia hay en cuanto a los impuestos que se deben pagar entre la persona natural y la persona jurídica? Lo primero es que no soy especialista en impuestos. Entonces, la diferencia, con temor a equivocarme, es que los plazos para declarar son diferentes. Las personas naturales tienen un plazo, las personas naturales tienen otro, dependen del régimen que se encuentre. Lo otro es con base al capital que ustedes reportan. Con base a ese capital van a pagar o van a declarar los impuestos. Por eso la recomendación es que ustedes tienen que tener un contador desde que inician sus actividades, sean como persona natural o sean como contador, para que ellos estén al frente de su actividad y con el cumplimiento de sus obligaciones dependiendo de las actividades que realicen. Es lo que les podría decir, porque les digo, no soy especialista en tributación, entonces decirle una recomendación podría caer en error. Buenas tardes, tengo una pregunta. Yo tengo un negocio de publicidad con un amigo y hablamos en principio que el porcentaje de participación era 50-50.
O sea, pero tú eres el que, este es Yamil. Si tú estableces un porcentaje de 50-50, independientemente que en la realidad tú tengas una mayor participación, lo que vale es lo que están en los estatutos. Si tú en la práctica tienes el 70 y él el 30, pero en los estatutos dice 50-50, están en 50-50. La recomendación es que ustedes establezcan los estatutos con la realidad, para que eso refleje lo que realmente está sucediendo, porque si no, una sociedad de dos en donde está 50 y 50 es una sociedad que a futuro es muy posible que tenga bloqueo en decisiones, porque si tú dices que sí y él dice que no, la decisión no está aprobada. Entonces nuestra recomendación para ese caso sería que ustedes establezcan los porcentajes como son, con la realidad. ¿Cuánto demora constituir una sociedad? Una sociedad te puede estar demorando después de que tú tengas todos los documentos listos y debidamente diligenciados. Hoy en día se nos pueden estar demorando una semana aproximadamente. Aquí en Cartagena, pues. Aquí me hacen otra pregunta. Para nosotros los emprendedores, ¿qué es recomendable hacer primero? ¿El registro de marca o constitución de la sociedad? La marca es un activo del empresario o del comerciante. Es independiente si tú lo haces antes o después. Con la marca tú proteges tu negocio. Tú lo puedes registrar como persona natural o lo puedes registrar como la sociedad. Si lo registraste como persona natural y ya tú tienes ese registro marcario debidamente registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque las constituciones de sociedad se hacen en las cámaras de comercio, el registro de marca se hace en la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un proceso aproximadamente de 8 o 9 meses. Si ya tú tienes ese registro de la marca, tú puedes hacer dos cosas: o aportarlo a la sociedad y después haces una modificación en el registro marcario, o cederlo a la sociedad después de que la sociedad esté constituida. Cualquiera de las dos la puedes hacer. Si ya tú tienes tu negocio y quieres registrar la marca, nuestra recomendación es que lo hagas como persona natural. Y si constituiste la sociedad en el camino y la marca no está registrada, puedes presentar una solicitud para modificar la solicitud y ya salga a nombre de la sociedad. Una marca tiene aproximadamente un proceso de 8 o 9 meses. Tienes que registrar las actividades según la clasificación NISA. Dependiendo de eso, tú registras en cada tipo de clase que la quieras registrar y la marca te la conceden por un término de 10 años. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, lo que podríamos recomendarles es que siempre que vayan a crear un negocio, sea como persona natural o como sociedad, deben registrarse en Cámara de Comercio con el fin de que su actividad esté formalizada y así puedan tener claro cuáles son las obligaciones tanto como comerciante y con la DIAN. Una de las obligaciones como comerciante que mañana se vence es el registro mercantil. ¿Qué es importante renovar? ¿Por qué es importante renovar el registro mercantil? Porque cuando ustedes van a licitar con el Estado, cuando quieren quieren firmar algún contrato entre particulares, si la contraparte ve que ustedes no cumplen con su obligación mínima, que es renovar el registro mercantil,
ténganlo por seguro que les van a presentar trabajo. Y todo lo que vayan realizando que sea susceptible, que sea sujeto de registro, lo lleven a la Cámara de Comercio a registrarlo. En las sociedades es importantísimo que ustedes se aprendan, se memoricen sus estatutos, porque es que la práctica nos lo demuestra. Ustedes constituyen la sociedad y más nunca ven los estatutos. Y si no ven los estatutos, las decisiones que tomen no van a ser válidas. Un ejemplo, si ustedes tienen una sociedad en donde ustedes le están dando una limitación al representante legal, que nada más puede contratar hasta 500 salarios mínimos, que hoy en día son 500 millones de pesos. Si voy a un simple acto de que voy a comprar un inmueble y el inmueble cuesta 501 millones de pesos, yo no puedo suscribir ese contrato porque no tengo la facultad para hacerlo. Si lo hago, la sociedad no responde por ese contrato. ¿Por qué? Porque fue firmado excediendo las facultades de representante legal y pueden tener, la contraparte puede tener ese dinero en juego. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer si yo tengo una limitación de 500 millones de pesos, tengo que convocar a mi asamblea o a mi junta de socios para que me autorice a suscribir ese contrato por 501 millones de pesos. Esa es una opción. O la otra opción es reformar los estatutos y aumentar el límite de la contratación, de las facultades para contratar. Entonces, lo importante es que tengan siempre los estatutos a la mano para cualquier decisión. El valor de la renovación del registro mercantil, las cámaras de comercio tienen una tarifa, que eso depende del capital o del dinero que, ¿cómo se dice?, que declare el comerciante persona natural. Esa tarifa va incrementándose dependiendo de los montos, de 0 a 1 millón de pesos, de 1 millón de pesos a 10, eso depende. Cada año la Superintendencia de Industria y Comercio actualiza las tarifas dependiendo del salario mínimo. Bueno, si no hay más preguntas y piensan que todo está claro, creo que un placer haber estado con ustedes y cualquier duda pueden localizarnos. Así es, Haroldo. Muchas gracias por habernos apoyado a todos en esta masterclass y esperamos que esto sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y si tienen alguna duda o necesitan algo, no duden en contactarnos. Aquí estamos a su disposición para servirles. Que tengan todos una buena noche. Chao.